Y para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar al doctor Gibran Ramírez, quien nos acompaña para analizar las noticias más importantes. Gibran, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Es siempre un gusto estar contigo. Pues le empezamos por esto, a ver tu opinión sobre la posibilidad de esta alianza electoral Verde, PT, Morena. Yo creo que hay muchos matices que tienen que hacerse. Es verdad, algunas de las cosas que dice Fernández Noroña. El presidente ha enfrentado algunos obstáculos con su bancada mientras tiene el apoyo de otros, pero lo que me parece fundamental es señalar que esta decisión no se tiene que tomar por parte de una persona que además ocupa un cargo de manera interina. Están por acabarse los 4 meses que el tribunal le dio a Alfonso Ramírez Cuéllar para gestionar la transición, la renovación de la dirigencia de Morena. Pero hemos visto en estos meses todo menos esa labor sustancial encomendada. Y eso es lo que más preocupa de este anuncio de la alianza. Que se cambia el estilo de hacer política en Morena, que era un estilo de abajo hacia arriba. Está bien que ahora no se puede recorrer el país para recoger los sentimientos y las emociones, los dictados del pueblo, pero hay otras maneras. Lo que hemos visto ha sido, en lugar de un esfuerzo por encontrar estas otras maneras, una tendencia a que la burocracia de la Ciudad de México y Ramírez Cuéllar en particular gestionen sus ideas como si fueran ideas colectivas, que se intenten hacer transitar como ideas de una persona, estrategias de una persona, que se intenten hacer transitar como estrategias de un colectivo, sin acordarlo antes. Decía Ramírez Cuéllar, esto lo tendrá que decidir el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, en realidad creo que es el Consejo del Partido el que tendría que discutirlo, que debatirlo, pero no parece ser lo que importa, como tampoco es lo que importa en las discusiones programáticas que se han levantado. Vemos la sustitución de la vida colectiva de un partido por una dirigencia burocrática hiperactiva. Yo en particular estoy en contra de la alianza con el Partido Verde porque creo que no se puede ir a una coalición con una misma estrategia, con un mismo programa electoral, con quien quiere, por ejemplo, instaurar la pena de muerte. Hay principios fundamentales que separan a los dos partidos. ¿Que se pueden hacer alianzas políticas? Sí, claro. Y nada quitaría, de ninguna manera estaría exentándose la posibilidad de generar otra coalición legislativa como la que se ha generado en la Cámara de Diputados. Pero son momentos distintos que creo que no hay que perder de vista. Que la gente decida qué plataforma de partido es la que le gusta más. Y si además de eso hay acuerdos legislativos como los que hay ahora en la Cámara de Diputados, pues que esa coalición legislativa se renueve. Otra cosa es ir con los logos juntos, hacer campaña juntos, con una plataforma electoral juntos, cuando hay diferencias programáticas, pero en todo caso, eso no nos corresponde a los que opinamos, sino que tendría que ser un proceso abierto a la militancia. Yo creo que podría hacerse una propuesta muy clara de política de alianzas y coaliciones y electrónicamente someterse a la validación de la militancia de Morena, pero no ha habido un esfuerzo por democratizar las decisiones. Más bien pareciera que Ramírez Cuéllar se está escondiendo. Ahora sale en un tuit a decir, no se trata de gestionar o de generar alianzas ahora, se decidirá después en el CEN. Pero toda la comunicación que hubo para esa conferencia de prensa fue en el sentido de las alianzas. Lo cambian ahora con que hay que apoyar al presidente López Obrador. Primera vez que se decide hacerlo en estos meses. Pero convoca a una manifestación virtual para el día 4 de julio. El día de la victoria, Vicente, el día de la victoria del pueblo de México, fue el 1 de julio. Y uno se pregunta por qué el 4. Una explicación posible es porque es fin de semana. Otra explicación posible es que el 4 terminan los 4 meses de Ramírez Cuéllar
y de alguna manera hay que esconder que termina ese periodo y que no se realizó la misión que le fue encomendada por el Congreso de Morena y por el Tribunal Electoral. Entonces la tapamos con una manifestación virtual mientras el partido no se normaliza y se siguen procesando las ideas individuales como si fueran demandas colectivas. Creo que en eso el partido va por mal camino y que sobre las alianzas tendría que discutir la militancia, por lo menos el Consejo, como está establecido estatutariamente, pero creo que en esto tendría que tener voz toda la militancia y que la decisión recayera no en la burocracia, sino en la gente. Gibran, retomo uno de los tweets, de los últimos tweets que has puesto en tu cuenta en la plataforma. Dice: el presidente López Obrador siempre fue muy insistente en que que no formáramos grupos ni corrientes, porque si eso se formalizaba nos convertiríamos en el PRD, y parece que todo ese espíritu se está dejando de lado por una política de muy bajo nivel. Insisto, el presidente López Obrador siempre fue muy insistente en que no formáramos grupos ni corrientes. Esto es muy duro al interior de Morena, y yo insisto con que pareciera que le apuestan a que la realidad no muerde, y podría la realidad morderles el trasero cuando se den cuenta que muchos que votaron por Morena en el 2018 no se identifican a sí mismos como morenistas, sino como Claro. López Obradoristas, Gibran. Es así, Vicente, y creo que hay un error de diagnóstico en uno de los equipos o en una serie de equipos políticos. Como en todo partido hay equipos. Lo que yo recordaba en esos tweets es que cada vez que quería formarse un sector en el partido, como Morena Mujeres, Morena Maestros, López Obrador decía no, este es un partido de mujeres y hombres libres, punto. Y todos luchamos por las mismas cosas, porque si hacemos como en el PRD, vamos a acabar en las mismas cosas que el PRD. Bueno, pues no tenemos miedo de que existan equipos y corrientes de opinión diferentes al interior del partido, pasa en todos los colectivos humanos. Lo que sí sucede es que algunos de estos equipos, de estos colectivos, se sienten con derecho sobre el partido como si fuese patrimonio nada más de ellos. Eh, por un lado echan a los impuros como Ricardo Monreal, aunque haya trabajado tanto tiempo con López Obrador, o a Jade Cole, que digo, si tiene actos de corrupción, como se ha señalado, deberá acreditarse y castigarse, desde luego, pero hay una serie de equipos, pequeña en realidad, que demanda como suyo lo que yo creo que es patrimonio no solamente de todo el López Obradorismo, sino de los 30 millones de votantes que lograron la victoria del pueblo de México en las urnas. El diagnóstico es muy claro, no le vamos a hacer caso al tribunal porque no van a impedir que compita Morena. ¿Cómo le van a impedir al partido del presidente competir? Y dos, Morena tiene una intención de voto con toda esta mala gestión mucho mayor que los otros partidos, porque los otros partidos acusan una crisis más profunda. En el último año, Vicente, Morena ha disminuido en intención de voto cerca del 10%. Yo no descarto que pueda descender más si no se arregla de aquí a que empiece el periodo electoral. Pero aún así, creo que lo que veremos profundizarse es la crisis de todo el sistema de partidos y que mucha gente seguirá dando la espalda a las elecciones si no tenemos, si no se corrige no solamente el partido, sino el proceso de selección de candidatos. En el momento actual, no se ha definido con claridad cómo se van a gestionar las candidaturas. Lo que hubo en una reunión de consejo virtual un poco peculiar, porque había 100 personas y solo 20 eran consejeros, eh, fue el acuerdo en ver cómo se transitará eso, o sea que la dirigencia actual no piensa ni cumplir su encargo y mucho menos irse. Pero lo que se ha hecho ha sido designar enlaces del Comité Ejecutivo Nacional que han concitado
mucho enojo en los estados. A mí me han hablado de varios estados para decirme que están en desacuerdo con los delegados del Comité Ejecutivo Nacional que se supone que van a gestionar el proceso de las candidaturas. Es decir, se está tendiendo a repetir al PRD, a que los que decidan sean una mesa de tribus, de grupos, de corrientes, y no una institucionalidad democrática, un departamento de encuestas, lo que tendría que hacer el López Obradorismo vuelto partido. Eso es preocupante, pero creo que no estamos contando con otros factores. Yo no sé si habrá candidaturas sin partido, pero habrá otros partidos que reclamen la misma agenda. Entonces, a Morena le puede ir menos bien. Yo espero que le vaya muy bien, de verdad espero equivocarme. Espero que Morena gane todas las gubernaturas y que refrende las mayorías. Pero no veo lejano el escenario de que la fragmentación política se profundice y Morena disminuya su tamaño si seguimos en la deriva burocrática que tenemos. Es que aquí en el pragmatismo la pregunta del millón es, ¿suma más que restar una alianza con el Verde cuando pareciera que es de los partidos que están en la lona junto al PRD, junto al PES que ya perdió el registro? El PRD está a punto de perder el registro. ¿Suma más o de plano es un salvavidas el que le está lanzando Morena para rescatar al Partido Verde? Y déjame preguntarte, tú que conoces de estas cosas, hay tal artículo 2, inciso I, que me encontré de los estatutos de Morena, que dice que el rechazo a la subordinación o alianzas con representantes del régimen actual y de sus partidos a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos cupulares o negociaciones políticas pragmáticas de conveniencia para grupos de interés o de poder. Si existe este estatuto, el simple hecho de plantear la posibilidad de una alianza no estaría yendo en contra de los estatutos de Morena. Sí, primero, sobre lo primero que dices, si suma o si resta más que sumar el asunto del verde. Yo creo que en este momento sí, y que el presidente ha llamado, creo que con un análisis muy interesante, a que hayan dos partidos. No me parece una ocurrencia, me parece de hecho lo mejor que podría hacerse en un escenario como el actual. Si dejáramos que cada partido compitiera, Vicente, y muchos de estos partidos pierden el registro, tendrán que definirse por las opciones existentes. Yo iría más allá, yo plantearía una reforma política que eleve los umbrales para tener registro, es decir, que no cualquiera con recursos suficientes para hacer propaganda durante un proceso o con organización corporativa pueda alcanzar un registro y con ello financiamiento público. Y además de elevar los umbrales, disminuir 100 plurinominales y que los 100 restantes se distribuyan, sí, entre los partidos de acuerdo a su votación, pero a los candidatos que hayan ido a distrito y hayan perdido, es decir, a los mejores perdedores. Con esto tenderíamos a que la votación se concentrara en dos partidos. Esto es una experiencia de la ciencia política en casi todos los sistemas. Creo que tendríamos que ir hacia algo así. Y lo que hacemos al juntar partidos pequeños y medianos en Morena, con Morena en una alianza, es más bien reproducir ese sistema de fraccionamiento, de partidos negocio, de falta de discusión programática, de identidad partidista, contrario a esta idea del presidente con la cual coincido. Entonces, a mí por eso me parece que resta. Y no recuerdo qué artículo me decías del Estatuto de Morena. El artículo 2I, creo, a ver, ahorita lo reviso. A ver, aquí debo de tenerlo. Es el artículo 2, inciso I. Sí, seguro que en el estatuto no está así.
probablemente en otro documento fundamental como en la Declaración de Principios, no sé, habría que verlo, pero claro que hay una definición en Morena por cambiar al régimen político y por no ir con los partidos del viejo régimen. Eso fue una definición de López Obrador desde hace mucho tiempo. Hay que evaluar si los partidos han cambiado su posición y están con el cambio de régimen o no lo están. Pero en todo caso, te insisto con eso, Vicente, eso es algo que debería definir la gente. Yo no estoy de acuerdo y debería estar la cúpula partidista viendo cómo procesar esas decisiones y no cómo justificarlas. Gibran, te pido, doctor, que me digas cuándo tienes que salir corriendo, porque sé que tienes muchas ocupaciones para tener claridad, pero quiero hacerte algunos planteamientos sobre otros temas, si me permites, si tienes tiempo. Por favor, por favor. A ver, ¿se equivocó Gibran Ramírez en llamar fresa a la ahora expresidenta de la CONAPRED? Porque mucho te han tundido en redes por esto, y no estoy diciendo necesariamente que no entienda lo que quisiste decir, pero en torno a este contexto, para empezar el debate, ¿te equivocaste al llamar fresa a Mónica Macice? Yo creo que sí me equivoqué al plantearlo así. Digo, me llama mucho la atención el revuelo que causó, porque es lo mismo que decir fifí. Nada, es que ya normalizamos fifí y desnormalizamos fresa, cambié el vocabulario. Pero lo que yo decía en la conversación con Elisa es que hay un asunto de presencia en la representación que no es inocente. Y digamos que el fondo de ese razonamiento lo reivindico. Los circuitos de extracción social de muchos desigualdólogos, de derechohumanólogos, son circuitos elitistas que precisan del dominio de un cierto discurso, de un cierto capital social, de un cierto capital político. Y eso implica muchas veces que estén alejados de los dolores de los que son objeto las personas a las que tienen que defender. Estoy seguro, y eso lo ratifico, que de ser de otra extracción social, de dolerle los dolores de la discriminación y el racismo a Mónica Macice, no habría pasado por su escritorio un papel que planteara un foro que dijera si hay racismo en México, poniendo en duda su existencia, y que ella lo palomeara. Eso se me hace, o sea, inconcebible. Solamente me habla de una gran falta de sensibilidad que yo sí creo que está relacionada con la extracción social. Decía por eso que para esos cargos es preciso, y creo que el presidente de la República dijo hoy algo similar, que algunos de los sectores de los humillados de todas las horas, mujeres indígenas, por poner un ejemplo, ocupen esos espacios, y creo que no pasarían cosas y errores comunicativos como ese. Creo que hay un sentido en exigir la presencia de los que son objetos de esos agravios. Lo mismo pasa con las cuestiones de género. Hay personas, hay hombres que podemos ser medianamente conscientes sobre la agenda feminista, pero yo estoy de acuerdo con las mujeres que dicen que no podremos reclamarnos feministas y mucho menos aspirar a representar y a paliar esos dolores. Imagínate tú en InMujeres un hombre al frente. Eso pues no sí es pensable, pero pues en CONAPRED sí fue pensable, sí estaba en el horizonte de lo posible, que personas de entornos privilegiados nos defendieran y previnieran la discriminación de todos los demás. Fíjate que me llama mucho la atención, Gibran, que muchos estén defendiendo a Mónica Macice y criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dicen que tiene un currículum intachable. Y aquí no es cuestión de currículum, sino de sensibilidad. Se necesita no solamente gente preparada, sino sensible ante estas situaciones, abonando a lo que estás diciendo. Y déjame preguntarte,
¿no terminas tan encabronado como tu servidor? Y yo voy a sacar mi lenguaje florido, pero para mí es encabronante que nos hayamos ido todos, o la gran mayoría, me incluyo para que no me vayan a decir que me creo la última Coca-Cola del desierto, pero nos hayamos ido con la finta de Chumel Torres, que es lo menos importante, con mucho respeto lo digo, porque el tema es más profundo. Y dame tu reflexión acerca de esto, porque tú eres una persona muy discriminada en redes sociales, te tiran hasta con la cubeta, como me la tiran a mí, como le tiran a Citlali, que sí porque estamos gorditos, que sí porque estamos cabezones, que sí porque estamos morenos, que sí, y esos ataques son muchas veces los de los que no tienen bases para debatirnos, pero tú que eres víctima de esa discriminación en nuestro país, del clasismo, del racismo, ¿no te molesta que muchos comunicadores ahora sean defensores de Chumel Torres con la bandera de la libertad de expresión cuando nunca le han puesto un alto a su clasismo, a su racismo, a su discriminación? Sí, la verdad es muy molesto, pero no es inesperado. Yo creo que ya estamos acostumbrados. Es algo propio del cambio de régimen que hemos hablado aquí varias veces. En la normalidad estaba eso de parecer que se hacían las cosas bien, tener instituciones para estar bien con la conciencia pública, aunque las lacras del racismo, el clasismo, la opresión de género siguieran sobre todos los aspectos de la conversación pública mexicana. Era mejor hacer como que no existía, no polemizarlo, rehuir al conflicto y decir, tenemos instituciones que nos cuidan. Y eso se ha hecho con Chumel Torres. Montó un circo incluso en YouTube diciendo que se le censuraba, que se acabó la libertad de expresión. Una verdadera tontería, como si las instituciones tuvieran que ser neutras y estar abiertas a cualquier tontería nueva que se planteara. Chumel Torres encarna el discurso público, el sentido común, pues digamos opresor, racializado. Es un buen ejemplar de ciudadano común neoliberal. Encarna muy bien eso y no solamente eso, sino otras opresiones. Tiene derecho de decir lo que quiera, claro, y tiene mucho foro para hacerlo. Tiene programa en televisión, en radio, está en las redes sociales. Es libre de decir pendejadas a todas las horas, como lo hace. Pero pedir un foro institucional para decirlas, pedir que se le eduque en público, porque la mitad de su familia es morena y se encabrona si los discriminan también. Bueno, la verdad es que es un despropósito. Le estamos poniendo demasiada atención, que es lo que quiere, porque desde luego que lo necesita para su canal de YouTube. Y, y nos hemos ido con esa trampa. A mí no me gustó, por ejemplo, que le dieran cabida en un foro. Finalmente se replicó, aunque no se haya hecho en una institución pública, esta dinámica de no solamente dar foro al que ensalza y difunde prejuicios, sino de educarlo en público, de replicar esa condescendencia contra lo que debería de ser intolerable. Y creo que nosotros tendríamos que fijar límites sobre qué cabe y qué no cabe en una conversación seria. Chumel Torres debería de seguir en la conversación quizá de algunos comediantes que viven de un humor facilón y opresivo. Esa conversación sigue existiendo en todo el mundo, pero está parte de la conversación seria. Nadie le concedería autoridad a la gente que participa de eso. Creo que ese es el lugar que le corresponde y creo que mal hacemos en ofrecer más foro para que los privilegiados y opresores tomen el papel de discriminados y víctimas. No solamente es caricaturesco, sino que es en última instancia ofensivo. Gibran,
para cerrar, te pido tu reflexión ante esto que te planteo. Hay comunicadores, menciono solamente a una porque no quiero irme con toda la sarta de ejemplos, pero Gabriela Warkentin, que habla de que estaría en peligro incluso la libertad de expresión. En fin, yo digo, qué rápidos para defender a la que se fue porque no, muchos creemos que no ha defendido para lo que estaba ahí en CONAPRED, me refiero a Mónica Maciza. Muy rápidos para defender a Chumel Torres, pero yo, la verdad, no recuerdo una llamada de atención siquiera para el personaje que le llamó Chocoflán, y lo menciono en el único sentido de dejar las cosas en claro aquí. Me repugna, repudio totalmente este ataque al hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo no vi a muchos que se solidarizaran con el niño. Yo no vi a muchos que le pusieran un alto a Chumel Torres desde HBO o desde Radio Fórmula por poner en redes que en un Día de Reyes le había llegado una Barbie de carne y hueso oaxaqueña que lava, plancha, trapea como si fuera de verdad. Ese tipo de cosas. Dame tu reflexión acerca de esta hipocresía que estamos alimentando desde los medios de comunicación. Y lo digo, no porque, insisto, sea la última Coca-Cola del desierto, porque fui más de 20 años migrante, sé de lo que es el racismo, la discriminación, el clasismo, vengo de una familia pobre, sé lo que es que se burlen de ti por tus tenis, por tus zapatos, que se burlen de ti por quién eres. Y no, me parece una grosería que tengamos a estos desde los privilegios opinando. Con esto que te planteo, dame tu reflexión para la gente que nos está viendo y escuchando, y cerramos, Gibran, si te parece, y agradecerte tu tiempo, tu generosidad. Vicente, la verdad me parece que hacen un uso, no solamente usan mal los conceptos como la libertad de expresión, sino yo creo que lo hacen con buena intención, pero desde un punto de vista francamente limitado. No es extraño porque así se constituyó toda la élite mediática mexicana, con base en capital social y en relaciones. No tenemos un sistema de medios meritocrático o abierto. Por eso les enoja tanto a veces que la irrupción de personas que como tú hacen programas desde YouTube, porque no es un entorno democrático, es un entorno igualmente aristocrático, clasista, etcétera, etcétera, y hay una ilusión, hubo una ilusión en la transición a la democracia, que fue una ilusión chilanga, la de la libertad de expresión. Como el presidente ya no mandaba callar cuando se hablaba mal del ejército, de la Virgen de Guadalupe o del PRI, pues entonces ya había libertad de expresión, porque las élites de la Ciudad de México podían decir lo que quisieran, en donde quisieran, y tenían las instituciones públicas a su alcance. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo una explosión de libertad de expresión. No solamente en los periódicos de circulación nacional, sino también en la televisión. Eran los intelectuales diciendo lo que querían, los periodistas diciendo lo que querían, utilizando recursos públicos o el impulso público del poder. En algunas instituciones, como el Instituto Federal Electoral y otras, el salinismo y el cedillismo incluyeron a buena parte de los críticos capitalinos. Pero durante este mismo tiempo en que se presumió que como los diarios chilangos podían decir lo que les viniera en gana, había libertad de expresión, entramos a uno de los periodos más negros de la libertad de expresión en el país. Más periodistas asesinados que en el periodo anterior, cuando no había libertad de expresión, más dificultades para realizar el oficio no solamente de periodista, sino de comunicador, si no se era uno adepto a los poderosos, y en consecuencia el florecimiento
de un autoritarismo al margen de la Ciudad de México y de las élites cercanas a los tres partidos del régimen de la transición. Esa es la crisis de la libertad de expresión en México. La crisis de la libertad de expresión es que las voces que no tienen foro y poder no puedan valer lo mismo que las voces de Barkentin o de Chumel o de Maxice o de quien sea. Lo único que hace Barkentin es afirmar el privilegio de los que ya tienen voz, diciendo, uy, ¿por qué sacan esa voz de por sí omnipresente de las instituciones? Creo con sinceridad que no lo hace con mala intención, sino que le está cambiando la jugada y que el hecho de que la voz de sus amigos y conocidos, o digamos de la élite vigente, el hecho de que esa voz pierda peso, los hace pensar que se disminuye la libertad de expresión. Bueno, se disminuyen los foros para ciertas voces, incrementarán para otros. De eso se trata un proceso de democratización y estamos muy lejos todavía, muy, muy lejos de democratizar los medios de comunicación. De tal manera que es un berrinche de nicho lo que está sucediendo. Mi querido Gibran, te agradezco por tu generosidad, por tu tiempo. Te despides promoviendo tus redes, tus esfuerzos, donde te ven, te escuchan, te escriben. Bueno, ya saben, estamos en el Twitter, @GibranRR, y en mi página de Facebook. Estamos además haciendo este esfuerzo por organizarnos los obradoristas y hacer discusión, hacer lo que no se hace en el partido y que debería hacerse, no solamente organización, discusión, combate a las noticias falsas, comunicación entre nosotros, en un pacto desde abajo.mx. Por ahí y por aquí nos seguimos encontrando, Vicente. Yo estoy muy agradecido por este foro que me prestas y te mando un abrazo. Gracias, Gibran. Un abrazo de regreso. Es el doctor Gibran Ramírez Reyes, hablando con nosotros sin censura de estos temas que son candentes, polémicos, controversiales y precisamente